En la penumbra de una pequeña casa, Huyen y Ye se aferran a las frágiles esperanzas que aún les quedan. Pero cuando Tuk regresa inesperadamente, ¿será que el pasado los arrastrará de nuevo al torbellino del destino? ¿Y la exesposa permitirá que Ye encuentre la felicidad? La vida de Huyen y Ye atraviesa días inciertos. Las dificultades se acumulan una tras otra, pero aquella humilde casa sigue siendo el único refugio, el punto de apoyo que impulsa a Ye a no rendirse. Sin embargo, el destino no parece dispuesto a soltarlos. Tuk, el hombre que alguna vez lo fue todo para Huyen, ha vuelto. Trae consigo secretos nunca revelados y preguntas sin respuesta. Aún siente algo por Huyen. Vendrá a destruir la frágil vida que ella y Ye han intentado construir. Mientras tanto, la sombra de la exesposa de Ye reaparece. Enfrentamientos tensos, lágrimas, viejas heridas que se abren de nuevo. Todo empuja a Huyen y Ye hacia una nueva tormenta. ¿Será el amor lo bastante fuerte para superar tantas pruebas? ¿O el destino ya ha dictado que deben elegir entre el pasado y el presente? El sol arde intensamente como si fuera a quemarlo todo. Y el polvo de la arena y las piedras vuela por el aire. El ruido de los martillos y las mezcladoras de cemento resuena a lo lejos. Entre los trabajadores musculosos, Ye, de figura delgada y rostro oscurecido por el sol, se agacha y carga pesadas pilas de ladrillos. El tío Ba, un trabajador mayor, observa: «Ye, te veo pequeño, pero qué terco eres, ¿eh? Estos ladrillos los jóvenes más fuertes aún los temen». Ye respira, agitado se limpia el sudor, pero sonríe forzadamente. No importa lo difícil que sea, hay que hacerlo chua. Ye aprieta con fuerza sus manos callosas, su voz firme. «Yo aguanto todo siempre que pueda traer algo de dinero para Huyen. Si ellos sufren, seguro que yo no sufro tanto como ellos». Ye se agacha, sus hombros tiemblan, pero aún así intenta levantar una pila de ladrillos que casi le llega a la altura. Avanza lentamente, sus pies se hunden en la arena caliente y el sudor corre por su rostro como si fuera agua. Ye se dice a sí mismo: «Mientras Huyen sea feliz con una sonrisa, todo el esfuerzo valdrá la pena». El sol poniente tiñó de amarillo el patio, y la brisa suave hacía que el alero chirriara. Huyen se sentaba en silencio, sus ojos vacíos, mirando al horizonte. En su mente todo era como una película que giraba sin cesar. La imagen de Tuk, su rostro frío los días antes de su arresto, las heridas que él había causado a Ye. Un escalofrío recorrió sus hombros. Un pensamiento afilado surgió como una cuchilla. Si Tuk regresa, ¿cómo enfrentará Ye esto? ¿Tendrá la fuerza para protegernos a Maya y a mí? La voz infantil de Maya interrumpió sus pensamientos. Maya corrió hacia ella, mirando hacia arriba con ojos inocentes. «Mamá, ¿cuándo vendrá el tío Ye a jugar con Maya?» Huyen se sobresaltó, abrazó a su hija. Su mano tembló ligeramente, apretándola con fuerza, como si tuviera miedo de perder lo único que aún le quedaba. Huyen trató de sonreír, su voz temblorosa. El tío Ye está afuera trabajando duro para ganar dinero. Dentro de poco, él estará aquí con Maya. La cámara se detuvo en la mirada de Huyen, una mezcla de tristeza y preocupación, como si estuviera ocultando una tormenta que se desbordaba en su interior. Desde lejos, la silueta de Ye se desdibujaba en el camino polvoriento. Su camisa descolorida y cubierta de cal estaba empapada en sudor, y sus hombros pesados por el saco lleno de algunas herramientas viejas y unos ladrillos sobrantes que había conseguido en la obra. Sus pasos eran cansados, pero su mirada brilló al ver el alero de la casa donde dos personas que él amaba lo esperaban. Maya corrió hacia él, sus pequeños pies tocando el suelo polvoriento. «El tío Ye ha vuelto. Mamá, el tío Ye ha vuelto». Ye se agachó para abrazar a Maya, sonriendo con ternura. El sudor de su frente caía sobre el pequeño hombro de la niña, pero Maya no soltó su abrazo. Ye respiraba con dificultad, pero su voz era cálida.
Mi pequeña princesa te ha estado esperando mucho. Maya. Sí, mamá. Maya contó hasta 100, pero el tío no volvía. Ye soltó una sonrisa cansada pero sincera. Se puso derecho y caminó hacia el alero. Huyen ya lo estaba esperando con una toalla vieja en la mano. Huyen le pasó la toalla por la frente con un tono de reproche. Si sigues trabajando así todo el día, ¿cómo vas a aguantar? Estás tan delgado y aún sigues forzándote. Ye tomó su mano con firmeza, su mirada llena de determinación. Mientras tenga fuerzas, mientras siga teniendo a ti y a Maya aquí esperando, seguiré adelante. Esta casa la voy a levantar. Aunque tenga que derramar sangre, no me importa. Huyen se detuvo, su mano tembló. Bajó la cabeza para esconder los ojos llenos de lágrimas. Los tres caminaron juntos hacia el pequeño patio. Ye se sentó, se quitó el sombrero y la camisa empapada de sudor. Sus manos callosas temblaban de cansancio, pero sus ojos brillaban con fuerza. Huyen se sentó a su lado y le ofreció un vaso de agua. Huyen habló suavemente como si intentara calmarse a sí misma. Un día tendremos un verdadero hogar. Ya no tendremos que temer a la lluvia ni al viento. Ye levantó la mirada hacia Huyen y respondió con firmeza. Ese día llegará. Te lo juro por el cielo y la tierra, no permitiré que tú y Maya tengáis que vivir en condiciones precarias ni un día más. Maya correteaba de un lado a otro, sus ojos brillaban mientras señalaba las paredes inacabadas. Maya miró a Huyen. Esta será la habitación de Maya, ¿verdad? Quiero una ventana grande para poder ver el cielo. Ye soltó una risa y acarició la cabeza de Maya con ternura. Ye, sí, la habitación de la princesa. Tendrás un lugar para jugar con Bibi, un lugar tranquilo donde dormir. De repente el viento sopló con fuerza y el alero crujió. El viento parecía traer consigo una sensación inquietante. Huyen se estremeció y sus ojos se llenaron de preocupación. Miró a Ye con la voz temblorosa. Huyen, amor, si algún día Tuk regresa, ¿qué haremos? Ye apretó la mano de Huyen con fuerza, su mirada era feroz. Ye, si él regresa, no retrocederé. Tú y Maya son todo para mí. Pase lo que pase, las protegeré. La cámara se ralentizó moviéndose desde las manos callosas de Ye, que descansaban sobre un ladrillo, hasta su mirada decidida, y luego se detuvo en el rostro preocupado de Huyen. En el silencio que envolvía el espacio, solo se escuchaba el viento que soplaba a través de las grietas en la pared como una advertencia: la tormenta aún no ha pasado. El momento de tensión que parecía no tener solución se disolvió de repente. La atmósfera pesada se desvaneció con la voz clara de Maya. Como un rayo de sol suave atravesando las nubes grises, Maya abrazó con fuerza el brazo de Ye, sus ojos brillando. Tío Ye tiene que estar siempre con Maya. ¡Lo prometiste! Ye se quedó quieto. Al mirar su rostro inocente, sus ojos se suavizaron. Miró a Huyen y le ofreció una sonrisa ligera, una sonrisa cansada pero llena de fe y de un amor inquebrantable. Ye asintió con la cabeza, su voz grave. Sí, siempre estaré con Maya, y con su mamá también. Huyen no pudo evitar mirarlo a los ojos. Su corazón latió un poco más rápido. En esa mirada vio la determinación del hombre que luchaba junto a ella contra el destino. Todas las preocupaciones y el cansancio se disiparon, dejando espacio para una esperanza frágil pero llena de posibilidades. La tarde caía a la luz del sol, suavemente se desvanecía mientras el viento suave soplaba. Ye, con su camisa vieja y sus hombros delgados pero fuertes, levantaba cuidadosamente cada palo de bambú. Con cada golpe del martillo, el sonido coc-coc resonaba en la noche, mezclado con el susurro del viento entre las ramas de los árboles. Huyen le entregó el martillo a Ye, su voz suave. «Manténlo bien, yo sujetaré este lado». Ye apretó la mano alrededor del martillo, fijando el palo de bambú.
Huyen le pasó la cuerda y juntos ataron cada nudo con firmeza. Los delgados palos de bambú comenzaron a formar el marco de la casa sencillo pero lleno de sueños. Maya correteaba por allí riendo con alegría. «Bibi, vas a tener una habitación nueva». Ye soltó una risa, el sudor cayendo en su rostro. Con la mano cubierta de polvo de cal, acarició suavemente la cabeza de Maya. Ye bromeando: «Maya, ¿me quieres a mí y a mamá?». Maya asintió rápidamente. «Sí, el día de mañana Maya te ayudará a ti y a mamá a construir la casa». Huyen se quedó al lado con la mirada llena de lágrimas. Observaba a los dos, la niña inocente y el hombre delgado pero fuerte. Pensó para sí misma: este es el verdadero hogar. No importa cuán fuertes sean las tormentas, mientras estén ellos podré mantenerme firme. La lámpara de aceite titilaba con el viento, iluminando la figura de 3 personas pequeñas y valientes en medio de la tormenta de la vida. La risa de Maya se escuchaba disipando las oscuras memorias y el miedo que las rodeaba. La cámara se movió lentamente desde los palos de bambú atados con cuerdas gruesas hasta las manos callosas de Ye, y se detuvo en la sonrisa y las lágrimas en el rostro de Huyen. En ese momento la audiencia se sintió reconfortada, pero también llena de incertidumbre. ¿Será esta casa lo suficientemente